Doy la cordial bienvenida a este evento. La Ley Orgánica de Salud Mental ya es una realidad en el Ecuador. Nuestra querida invitada es abogada, es Grace Abril Barresueta. Ella es magíster en Derecho Penal, especialista en casos de salud. Grace, bienvenida a este webinar. Es muy importante tu presencia con nosotros para poder saber un poco más de qué se trata esta ley, cómo nos beneficia a los psicólogos, cómo les beneficia también a los pacientes. Y pues te doy el paso para que nos puedas hablar un poquito más de ti y de lo que has venido manejando, tu experiencia y también tu formación. Marita, muy buenas noches con todos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la apertura de este espacio, justamente para los profesionales de la salud que requieren actualizar sus conocimientos para poder tener su ejercicio profesional en apego a la normativa conforme nos exige. Bueno, Marita, creo que me he presentado. Efectivamente, soy abogada en libre ejercicio de la profesión. Tengo una maestría en Derecho Penal por la Universidad de La SUAY y también una especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Justamente mi intervención en este espacio es por cuanto yo tengo ya aproximadamente 11 años en el ejercicio de la profesión, como les había dicho, y tengo la experiencia suficiente justamente en casos netamente de salud. Perfecto, Grace. Tenemos también a un invitado súper especial para nosotros, es un colega, también es psicólogo, es el psicólogo clínico Francisco Brito. Él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos. Francisco, qué gusto tenerte aquí. No sé si puedes habilitar tu cámara para poder conocerte y saber un poquito más de tu experiencia. Gracias, muy amable. Agradezco primero la invitación a los organizadores, nuestra apreciada abogada. Yo llevo en el ejercicio profesional más de 20 años. La gran mayoría de este ejercicio profesional ha sido en la parte pública. Conozco de cerca, mejor dicho, la situación tanto de los pacientes, cómo va a beneficiar esta ley. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Francisco, por estar con nosotros y pues a conocer un poco más de esta ley, cómo nos beneficia a nosotros, qué es lo que vamos a poder hacer en caso de tener algún inconveniente legal. Y pues te doy el paso, Grace, un gusto y vamos a aprender juntos. Pues tenemos ya la Ley Orgánica de Salud Mental que ha sido promulgada mediante el Registro Oficial 471 del 5 de enero del 2024 y tenemos también ya la última reforma que ha sido realizada el 18 de marzo del 2024. Hay que conocer y estar claros en cuál es el objeto justamente de la ley y es establecer, como también ya en la primera intervención nos indicó Mayrita, un marco legal para la salud mental que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo de atención integral y comunitario. Para esto es menester conocer y estar claros en el concepto de salud mental como tal. Y pues el artículo 6 de esta misma norma nos establece que la salud mental es un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal, familiar, comunitario y socioeconómico. Se dice además que se entenderá como el estado de bienestar mental que permite a las personas un equilibrio emocional tanto interno como un equilibrio emocional externo. Es también menester indicar que justamente el tema de salud mental es un derecho fundamental que se encuentra garantizado tanto en la Constitución de la República del Ecuador, tanto como en los tratados internacionales que han sido suscritos por el mismo. Para esto conocemos que los artículos 358, 359 y 364 de la Constitución de la República del Ecuador establecen justamente como una obligación del Estado garantizar el desarrollo de la salud en términos generales y entendiéndose también como tal de la salud mental. Se dice pues entre ello que se debe garantizar garantizar, perdón, y proteger el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva. Se reconocerá además la diversidad social y cultural. Esto en términos generales y que es también importante conocer para saber de que efectivamente la Constitución de la República del Ecuador la garantiza como un derecho fundamental. En los tratados internacionales también lo tenemos justamente garantizado. Es así como contamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de los Niños, que en términos generales asimismo nos garantiza de que los estados deben proteger el derecho a la salud de forma integral, entendiéndose también como parte de la salud, justamente la salud mental. Además de esto, también es importante dejar claro, es menester conocer de que existe también el tema de la vulnerabilidad que tenemos con las personas adultos mayores, así como también con los niños y que es un asunto que se encuentra justamente protegido tanto por tratados internacionales como por la Constitución de la República netamente. Hay que indicar que los derechos que netamente protege la Ley Orgánica de Salud Mental están contemplados en el artículo 9. Lo que se garantiza justamente a través de la ley es que de las personas tengan derecho a recibir programas de promoción de la salud mental, que incluye aquí, cabe indicar, el conocimiento de los factores de riesgo
que pueden producir trastornos mentales. Además de esto, tenemos también el derecho a recibir las acciones de prevención de los problemas de salud mental, recibir de todos los prestadores de servicios de salud públicos, privados y comunitarios, atención de salud con el enfoque de derechos humanos, especializada y de forma integral. Tenemos también el recibir atención gratuita, multidisciplinaria, especializada y de calidad en los establecimientos de salud de la red pública. A más de esto, también se garantiza el recibir el tratamiento terapéutico de acuerdo a las necesidades basados en la mejor evidencia científica. Tenemos el acompañamiento antes, durante y después del tratamiento por parte de los familiares o personas y que en lo posible sean designadas por el usuario y que contribuyan justamente a su bienestar. Tenemos también el asunto de que está prohibido el recibir tratamientos deshumanizantes, crueles, violentos o tortura dentro de los establecimientos de salud que se autoricen para el efecto, así como también recibir medicación oportuna de acuerdo a los diagnósticos que sean emitidos en su momento, expresar el consentimiento voluntario con respecto a esto, al diagnóstico que se llegue a emitir de acuerdo a cualquier tipo de enfermedad mental que se llegue a ser diagnosticada, así como también a la no discriminación, a recibir el tratamiento que sea adecuado, a garantizar además también la inclusión familiar, social, laboral, educativa. También se garantiza, es importante decirlo, a no ser sujetos de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin el consentimiento también del paciente y, en fin, a realizar todo este tipo de derechos que están garantizados, como lo indiqué también en la Constitución, así como en los instrumentos internacional. Para esto también es importante indicar que justamente ahora los problemas de salud pública referentes a los trastornos de estado de ánimo o afectivos, así como también la violencia en todas sus formas, la ideación suicida, el suicidio y el intento suicida como tal, los trastornos mentales y de comportamiento son catalogados ya como un problema de salud pública. Justamente la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública, tendrá que elaborar los planes para trabajar en conjunto con los demás ministerios correspondientes, como ya lo indicaré en posterior, para tratar ya este problema de salud como un problema de salud pública netamente. Es así, el Ministerio de Salud Pública tendrá que tratar un plan nacional de salud mental, trabajando justamente de la mano del MIES, del Ministerio de Educación, del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Cultura, así como también del Sistema de Rehabilitación Social y de los GATS también municipal. Aquí es importante mencionar, al entenderse justamente que los problemas de salud mental, depresivos, de ansiedad, el consumo también de tabaco, de alcohol, justamente es importante tratar esto con el Ministerio de Educación para que pueda ser prevenido, advertido justamente a los adolescentes para que puedan diagnosticarse a tiempo y prevenir justamente luego tener que realizarse un tratamiento más brusco como sería ya un internamiento posterior. Además de esto, es importante mencionar que la ley se refiere netamente a cuáles son los procedimientos de atención. Nos indica pues la ley que tendrán que sujetarse justamente a las guías y protocolos clínicos nacionales o internacionales que se lleguen a emitir para el efecto. Aquí, entre paréntesis, cabe indicar que si bien tenemos ya la promulgación de la ley como tal, todavía no tenemos el reglamento de esta ley. El reglamento se dice que tendrá que promulgarse dentro del término de 180 días contados a partir de la promulgación de la ley. Esto es de 6 meses aproximadamente. Para esto también, bueno, indicamos en términos generales y de acuerdo a lo que nos establece la ley, el internamiento de las personas que justamente padecen estos problemas de salud mental. Y en términos generales hay que conocer qué es el internamiento, ¿no? Y es el ingreso de una persona que justamente padece de un trastorno mental con un cuadro agudo en un servicio de salud de hospitalización. Para esto la ley nos establece que existen 3 tipos de internamiento y tenemos el internamiento voluntario, el internamiento involuntario por urgencia o emergencia y el internamiento involuntario por orden judicial. El internamiento voluntario, hay que estar claros, es aquel en el que la persona, sea esta mayor de edad o se encuentre representada legalmente al tratarse de menores de edad por la persona que corresponda, deciden asistir justamente a un establecimiento para recibir un tratamiento médico a un problema de salud mental determinado. Para esto, concretamente, necesitamos no solamente la voluntad como tal, que es el consentimiento informado, que es un tema imprescindible, sino también justamente que exista un diagnóstico también que nos establezca que efectivamente se requiere este internamiento. En el internamiento involuntario por urgencia o emergencia procede en el caso de que si bien no contamos con la voluntad de la persona a internarse, pues efectivamente se trata de un asunto en el que está corriendo peligro ya sea su vida o la de terceros. Es por ello de que se requiere también justamente la evaluación también del equipo médico interdisciplinario que establezca la necesidad como tal del internamiento. Y tenemos también el internamiento involuntario por orden judicial. Lo que procede es una petición
que tendrá que ser realizada por el representante legal del centro de atención de salud, dirigido justamente a uno de los jueces de la unidad de familia de la jurisdicción en la que se encuentra el paciente que va a ser internado, y lo ingresa, esta petición como tal es un proceso voluntario que lo ingresa justamente a los juzgados para que sea ventilado. Dentro de este proceso voluntario, hay que indicarlo, tendrá que presentarse también la historia clínica del paciente que va a ser internado, la necesidad, justificar la necesidad, el diagnóstico como tal, también el tiempo de internamiento y cuál será justamente la estrategia que se manejará con este paciente como tal, para que sea el juez el que la ordene justamente con precisión del tiempo por el cual sea necesario aquello. El consentimiento informado como tal es un requisito fundamental. Y aquí hay que considerar que no solamente se trata de poner en conocimiento del paciente o el pretender que firme la autorización como tal de su internamiento, sino también al decir que es informado, tenemos que tener claro de que el paciente tiene que tener la conciencia, como lo había indicado ya, de cuál es su diagnóstico, de cuál es la estrategia terapéutica que se pretende emplear, de cuáles son también, en el caso de que sea necesario medicar, cuál es el medicamento que se le va a aplicar, cuáles son los efectos secundarios en caso de que exista. Y conociendo todos estos parámetros, lógicamente en un lenguaje que sea claro, no técnico, claro para su conocimiento, efectivamente él pueda saber a qué se dispone. Tenemos justamente, además de esto, el informe del equipo interdisciplinario, como lo había indicado, la historia clínica y el diagnóstico. Estos son los requisitos que la ley nos indica son imprescindibles. Además de esto, pues, se podrá establecer ya, y tenemos que esperar justamente a la promulgación del reglamento como tal, cuáles son los requisitos adicionales que serán menester contar, pero la prohibición del internamiento tenemos también como norma expresa. No puede haber el internamiento de ninguna persona, sea por cualquiera de las causas, sea voluntario, sea involuntario, con un tiempo indefinido. Tiene que haber un tiempo y este tiempo es determinado por parte del equipo interdisciplinario, el que analizará al paciente y establecerá por cuánto tiempo se requiere este internamiento. No puede ser tampoco internada ninguna persona sin una finalidad terapéutica, así como también en un centro en el que no existan las habilitaciones y los permisos que sean necesarios conforme a lo que en su momento exija también el Ministerio de Salud. Y es quiénes son los profesionales de la salud mental. La ley nos establece pues que solo ciertos profesionales son los que podrán ejercer justamente los temas de salud, en los temas de salud mental. Y nos dice que se requiere para esto que cuenten con un título de tercer nivel, que se encuentre debidamente registrado y esté habilitado ante las autoridades competentes de la educación superior y también sanitaria. Pero para esto nos dice además que se considerarán únicamente los siguientes, y voy a enumerarlos. Son los profesionales con títulos de tercer nivel en medicina, pero con especialización en psiquiatría, no únicamente en tercer nivel medicina, sino que es menester que tengan esta especialización en psiquiatría. Segundo, tenemos los profesionales con títulos de tercer nivel en psicología. Esto siempre y cuando se pueda también justificar que dentro de su nivel de formación realicen las correspondientes prácticas preprofesionales de atención a pacientes. Y en caso de que existan justamente estos profesionales, pero que no hayan realizado las prácticas preprofesionales, se contarán con ellos siempre y cuando cuenten con títulos de cuarto nivel en el área de salud que realicen, sí, las prácticas preprofesionales de atención a pacientes. Esto es muy importante porque nos indica justamente seguido a esto la normativa. Justamente serán estos los únicos profesionales que se encuentran autorizados para brindar atención de salud mental. Y la atención de salud mental como tal, que incluye la evaluación del paciente, el diagnóstico, el tratamiento como tal, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Se prohíbe, nos dice la norma de forma expresa, la oferta de estos servicios por personas que no sean profesionales de la salud mental de conformidad con la ley, conforme lo hemos dado ya lectura en líneas anteriores. Cabe pues indicar que los profesionales con títulos de tercer nivel en medicina, o por ejemplo también tenemos, como nos dice la norma, con especialización en cuarto nivel en neurología o en medicina interna, medicina familiar y emergencia, pueden formar parte de los equipos de salud mental, como le he dicho, para ser parte de únicamente los equipos interdisciplinarios. Únicamente lo que podrán hacer es promocionar, realizar las intervenciones de promoción, prevención e inclusión en materia de salud mental. Sin embargo, hacer ya el diagnóstico como tal y el tratamiento de los problemas de salud mental como tal, no podrán hacer.
Esto es importante tenerlo en consideración por cuanto nos establece también de forma expresa la ley que el ejercicio de esta actividad, si no se lo realiza de conformidad a los términos que se le establece, pues también es sancionado no solamente conforme a la ley, esto es en términos administrativos que lo indicaré ya posteriormente, sino también se pueden aplicar sanciones penales por ejercicio ilegal de la profesión, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Las obligaciones en general de los profesionales de la salud también que nos establece la ley es el secreto profesional y la confidencialidad y también la prescripción de medicamentos. Estas son obligaciones que los profesionales tienen que tomarla muy en cuenta y hacerlo de acuerdo justamente a la Lex Art, a la profesión como tal que ejercen. Por cuanto aquí también hay que considerar que pueden existir justamente consecuencias penales con respecto netamente al secreto profesional y la confidencialidad, así como también a la prescripción de medicamentos, toda vez que esto a la vez, como lo veremos ya posteriormente, nos puede traer también otro tipo de responsabilidad en el caso de que se prescriban medicamentos de forma incorrecta, que no esté apegado a la ley, a la normativa, a los protocolos y demás, y nos acarrea un tema de responsabilidad, se lleguen a producir lesiones o en el peor de los casos inclusive un tema de homicidio culposo. Los establecimientos permitidos para los servicios de atención a la salud mental son justamente los que de forma expresa nos establece también la ley y nos dice que son los consultorios generales, los puestos de salud, los centros de salud en centros de privación de libertad, los centros ambulatorios de salud mental, los consultorios de especialidad en salud mental, los hospitales básicos, generales, los centros especializados, los hospitales especializados y también otros que la autoridad en su momento regule de acuerdo a las necesidades de la población. Adentrándonos ya más en los temas de responsabilidad, tenemos un tema de responsabilidad administrativa, un tema de responsabilidad civil y un tema de responsabilidad penal. Con respecto a los temas de responsabilidad administrativa, la Ley Orgánica de Salud Mental establece que existen tres tipos de faltas. Tenemos en sí las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves, conforme se cataloga de acuerdo a la ley. Para esto es importante ir desglosándolos una a una y también vamos a indicar cuál es la sanción que se establece para cada una de las faltas. Con respecto al tema de las faltas leves, cuando incurrimos en un tema de discriminación a los pacientes, cuando existe una falta de custodia de la historia clínica de cada uno de los pacientes y también a la publicidad no permitida, es decir, cuando para todo esto no se cuenta con el consentimiento informado de los pacientes o cuando en su defecto, por ejemplo, se extravian historias clínicas. Para este tipo de faltas, lo que nos establece la ley es que se podrá imponer una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados del trabajador general o también la suspensión del funcionamiento del establecimiento en el cual se haya incurrido en este tipo de falta por el plazo de 30 días, así como también la suspensión de la licencia profesional igual por el plazo de 30 días. Para esto es necesario también mencionar de que se tendrá que hacer un análisis de acuerdo al principio de proporcionalidad. Es decir, de acuerdo al daño que se haya producido, se analizará si es que se aplicará una o varias de estas sanciones. Tenemos también las faltas graves. Se consideran como faltas graves el no brindar la información a la persona, lo que habíamos dicho de forma insistente, el tema del consentimiento informado. También se considera como falta grave el prescribir medicamentos incumpliendo la ley, es decir, que haya sido realizado la prescripción por parte de profesionales que, como lo he indicado, no tienen la habilitación profesional para hacerlo. Y tenemos también el no recibir a pacientes en emergencia o no observar los protocolos para el funcionamiento como tal de los establecimientos de salud que presten este servicio. Para este caso, las sanciones que nos establece la ley es la multa de 10 a 20 salarios básicos unificados, la suspensión del funcionamiento del establecimiento como tal por el plazo ya sea de 31 a 90 días y también la suspensión de la licencia profesional, asimismo de 31 a 90 días, sí, considerando asimismo el principio de proporcionalidad que ha sido ya indicado. Y finalmente tenemos lo que es considerado como faltas muy graves. Son consideradas dentro de faltas muy graves el no respetar la autonomía de la voluntad, es decir, justamente se relaciona con el tema del consentimiento. No se considera cuál es el criterio del paciente porque puede ocurrir que justamente el paciente no quiera sujetarse al diagnóstico o al plan que se pretenda establecer como estrategia de tratamiento y no se respete justamente esta autonomía de la voluntad. Los procedimientos sin la voluntad del paciente, el internamiento y hospitalización sin cumplir con la ley, los tratamientos crueles, el incumplir con los requisitos de internamiento, el incurrir en prohibiciones de internamiento, que es lo que habíamos dicho también anteriormente, cuando no se establece un plazo definido o no se establece también el tratamiento como tal que se va a realizar. El no ser profesional en la salud mental, habíamos dicho quiénes son ya considerados como profesionales de salud mental,
el incumplir el secreto profesional y la confidencialidad, el establecimiento sin habilitación necesaria, conforme a lo que en su momento nos establezca el Ministerio de Salud Pública, el no priorizar los grupos de atención prioritaria, comprendidos dentro de esto los niños, niñas, adolescentes, así como también los grupos de personas adultas de la tercera edad, y el internamiento en el cual no se garantice el movimiento, la comunicación y el contacto del paciente justamente dentro del mismo centro como tal, así como también con sus familiares. Dentro de estas faltas que han sido consideradas como muy graves, si bien se establece la sanción administrativa como tal, tenemos, por ejemplo, el tema de tratamientos crueles, lo que habíamos indicado, el tema del incumplir con el secreto profesional y confidencialidad, así como también el no ser profesional en la salud mental, que acarrea, además de estas sanciones administrativas como tal, también un tema de responsabilidad penal. Las sanciones para este tipo de faltas tenemos que son la multa de 20 a 40 salarios básicos unificados, la suspensión del funcionamiento del establecimiento de 91 a 180 días, tenemos la suspensión definitiva del funcionamiento también del centro de establecimiento, depende a lo que, de acuerdo al principio de proporcionalidad y al daño ocasionado se considera en su momento, la suspensión de la licencia profesional de 91 días a un año, o también se puede suspender de forma definitiva la licencia profesional y la clausura definitiva del establecimiento. Estas son de forma concreta las faltas que nos establece justamente la ley como temas de responsabilidad administrativa como tal. El procedimiento a seguir nos dice que justamente tenemos que para esto regirnos al Código Orgánico Administrativo, que es la norma que regula cuál es el procedimiento a seguir. Y les voy a explicar de forma muy breve, pero es importante que la conozcamos. De acuerdo al Código Orgánico Administrativo, tenemos que se inicia este proceso sancionador como tal, como nos dice la ley, es decir, el acto en el cual se establece la presunción de la responsabilidad en contra del profesional o del establecimiento concretamente. Se tiene que notificar concretamente al profesional o al establecimiento, como lo había indicado, a través de su representante legal. Esto es un requisito que es indispensable y que no podemos dejar de observarlo, por cuanto a través de esto se cumple un tema también de debido proceso, que es necesario y importante conocerlo para, en el caso de que se requiera una futura impugnación del acto administrativo. La norma nos establece el Código Orgánico Administrativo, que en este caso el profesional tiene el plazo de 10 días, el término, perdón, de 10 días para elaborar y presentar su contestación, en el cual tendrá que argumentar justamente cuáles son sus argumentos sí, de descargo a lo que se le quiera atribuir como tema de responsabilidad. Y también es importante conocer que aquí también con su contestación tendrá que adjuntar todo lo que él considere como prueba que sea pertinente y que también cumpla con el principio de contradicción como tal, es decir, que también pueda ponerse dentro del tiempo que establece la ley en conocimiento justamente de la entidad que está iniciando el proceso, en este caso el Ministerio de Salud Pública, para que también en el caso de que el ministerio produzca prueba a su favor como ente sancionador, pues también pueda contradecir el profesional de la salud. Después de esto habrá pues un dictamen de responsabilidad, que será esto emitido por un órgano que justamente es el que primero aboca conocimiento del proceso. Él será el encargado justamente en base a la contestación que se haya presentado, a la prueba que se haya aportado, será el encargado de establecer si es que efectivamente existe responsabilidad, indicios de responsabilidad, o si es que existe una eximente de responsabilidad. Con este dictamen de responsabilidad como tal, el proceso pasará luego a manos del órgano sancionador como tal, que será ya el que emita una resolución definitiva. Para esto también tenemos que tener conocimiento de que esta resolución que se emita ya por parte del órgano sancionador como tal, es objeto, nos dice también la Ley Orgánica de Salud Mental, de dos instancias, digámoslo así. Puede ser objeto de una apelación que será conocida dentro de la misma institución, del mismo órgano, más bien dicho, que emite justamente el órgano, perdón, el acto administrativo de inicio, y que se emitirá luego ya posteriormente, en caso de que se impugne, una resolución definitiva. Sin embargo, también es importante que ustedes como profesionales conozcan que si es que independientemente de que justamente el órgano como tal emite una resolución definitiva, no obsta de que el profesional de la salud tenga también a su favor, ¿sí? Un recurso adicional que es el que nos establece el doble conforme la Constitución de la República del Ecuador y también el Código Orgánico Administrativo como tal, que es el de acudir a estas resoluciones emitidas por los órganos sancionadores ante el órgano de justicia respectivo, esto es, ante el
contencioso administrativo, el órgano contencioso administrativo, que es los jueces que establecerán, ya conocerán justamente qué es lo que ha ocurrido. Se analizará si es que existe un tema tal vez de nulidades, si es que el proceso se llevó a cabo de forma correcta, si es que existe un tema de caducidad como tal dentro del procedimiento, es decir, que el órgano sancionador no sancionó dentro de los términos, de los tiempos que establece la ley para el efecto y demás. Y también pues el tema de fondo como tal. Esto es importantísimo conocer porque una vez que como profesionales ustedes en algún momento lleguen a tener justamente ya una resolución que pueda ser la definitiva en el ámbito administrativo como tal, ustedes tienen 90 días para presentar justamente ante el contencioso administrativo, ante los jueces, como lo he indicado, justamente su impugnación en el caso de que lo consideren necesario y se cuente justamente con los requisitos que establece la ley para el efecto. Tenemos también un tema que es importante conocerlo y es que independientemente de la responsabilidad administrativa que hubiera lugar, ya sea, como lo decía, en contra del establecimiento o de los profesionales de la salud, existe también un tema de responsabilidad civil y penal que pueden ir de la mano. Pues lo uno no obsta al otro, ¿sí? Hay que estar claros en esto. Se puede tratar justamente temas de responsabilidad en las tres materias como tal. Con respecto a la responsabilidad civil, el artículo 2214 del Código Civil nos establece que justamente el que ha cometido un delito o cuasi delito en este caso y que ha inferido un daño a otro está obligado a la indemnización. La responsabilidad civil como tal, en este caso hay que indicarlo, que nace de la relación contractual que existe entre el médico y el paciente. De esta relación contractual existiría pues un incumplimiento por parte, se entendería, del profesional en este caso, conforme a lo que estamos tratando, que origina una obligación de indemnización. Esta indemnización también tiene dos aristas y puede ser un tema de una indemnización de daños y perjuicios en el caso de que exista un daño físico o muerte o un daño moral cuando hay una afectación psicológica. Daños y perjuicios como tal, yo sí creo que es importante ponerlo como ejemplo para también tener un poco más claro el panorama. Puede haber un daño físico o muerte, por ejemplo, justamente en el caso de que se prescriban medicamentos y se lo haga de forma incorrecta, cuando existe un mal diagnóstico y efectivamente exista un daño como tal que repercute. Como lo decía yo en el tema de los medicamentos, puede haber un daño que pueda repercutir en la muerte directamente o puede ser un daño físico en cualquiera de los órganos, ¿no? Del paciente. Entonces, aquí podría existir un tema de daños y perjuicios como tal. Voy a indicarlo ya más adelante que hay que analizar en este caso para saber si es que eso no es procedente a aquello. Sin embargo, hay que indicar también que en el caso de que no exista un daño físico o no exista un resultado muerte como tal, puede existir también una afectación psicológica. Y como le he dicho también, cuando se incumpla alguna de las obligaciones que como profesionales hay que cumplirlos a cabalidad, pues existe ya la posibilidad de que el paciente, aquí en este caso, demande un daño moral. También hay que indicar que en caso de que exista, por ejemplo, un resultado muerte, que es lo más trágico que pueda resultar de la atención, hay que también indicar de que pues, se encuentra legitimado para iniciar estas acciones justamente no solamente el paciente como tal, también, sino también sus familiares. Para estos casos, para establecer cuál es efectivamente la procedencia de los daños y perjuicios como tal o del daño moral como tal, aquí lo que nos corresponde analizar es prácticamente tres elementos. Si es que la conducta atribuible, ¿sí? La conducta que queremos atribuir, en este caso al profesional de la salud mental, es contraria a los principios de las reglas técnicas, a la lex artis como tal. Esto es primero lo más importante que debemos analizar y también aquí se analiza justamente en concordancia también con lo que nos establece la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, en la que nos dice que para esto, para establecer si justamente la conducta atribuible sería o no más bien atribuible al profesional, hay que analizar dos elementos. Esto es el consentimiento informado, que lo habíamos indicado, que es de suma importancia. Es justamente necesario analizar si es que se cuenta o no con ello, si es que el paciente cuenta con la información clara en su lenguaje y de acuerdo a su comprensión de todo lo que el tratamiento en sí involucra. Y también hay que tomar en cuenta si es que el profesional como tal ha actuado de acuerdo al deber objetivo de cuidado, que lo vamos a vincular también posteriormente en el tema penal. El deber objetivo de cuidado es sumamente importante porque es la norma que rige a todos los profesionales en forma general. Y se trata justamente de que los profesionales actúen en estricto apego a las normas, a las técnicas, a las guías y a protocolos que se establecen
para cada una de su profesión. Esto es lo que se analizaría aquí en este caso para establecer si es que la conducta es o no atribuible a la responsabilidad del profesional. Tenemos que establecer también como segundo elemento si existe un nexo causal, es decir, que existe causa y efecto, que la conducta que acabamos de analizar justamente haya producido el efecto, el resultado como tal, que es por lo cual se nos pretende responsabilizar y justamente exigir un tema de indemnización. Tiene que existir este nexo de causalidad. El resultado como tal, es importante también saber qué es el resultado, es el daño producido, el menoscabo, la pérdida, el perjuicio que ha sido ocasionado al paciente. Y esto también es importante saber porque en el caso de que efectivamente se evidencia aquello, también tendrá que ser considerado para inclusive analizar posteriormente cuál es la sanción como tal que se fuera a imponer. Es necesario también comentar aquí que en tema de responsabilidad civil, netamente, lo que se busca es una indemnización netamente pecuniaria, que se lo hace ya sea directamente al profesional de la salud, que es el que realizó la práctica indebida, o en su defecto, o también puede ser a ambos, también al establecimiento de salud como responsable objetivo justamente de la práctica. El procedimiento como tal para exigir el tema de daños, ya sea daños y perjuicios o daño moral, es justamente un juicio ordinario civil. Se conoce justamente, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, que este es el juicio de los más extensos que existen, por cuanto tenemos que hay que cumplir las siguientes etapas. Tenemos aquí una audiencia preliminar, tenemos luego una audiencia de juicio y la fase de impugnación. En la audiencia preliminar tenemos ya la intervención de ambas partes procesales, en las cuales justamente se tendrán que fundamentar tanto la acción, la demanda, como la contestación y argumentar cuáles son los medios de prueba con los cuales cuenta cada uno. El juez analiza justamente los medios de prueba que hayan sido anunciados y se indica cuáles son aceptados y cuáles son rechazados. Posterior a esto tenemos ya la audiencia de juicio en la cual se produce ya la prueba como tal y se emite ya la sentencia que tendrá que ser posteriormente notificada con la debida motivación. Una vez notificados con la sentencia, ambas partes procesales, cualquiera que se vea vencido en el proceso, tiene también el derecho a presentar un recurso de apelación, ¿sí? Para lo cual el proceso subirá a la Corte Provincial respectiva y también en caso de que no se esté tampoco conforme con la sentencia que en su momento se llegue a dictar en virtud del recurso de apelación, pues contamos también con un tema de el recurso de casación que pueda ser interpuesta ante la Corte Nacional de Justicia. Es por ello que, como lo he indicado, justamente se trata de un proceso bastante extenso, pero que sin embargo hay que cumplir justamente con todo esto. Para esto también es importante hacer mención, y se me fue, perdón, con respecto al tema de la carga probatoria. En el tema justamente administrativo hay que tomar en cuenta que la carga probatoria, sí, la prueba como tal, le corresponde a la entidad, al órgano sancionador como tal. Lógicamente también es importante que en este caso el profesional que esté siendo eh, sancionado, procesado previo a sancionar, aporte también la prueba que considere necesaria. Sin embargo, quien tiene la obligación, la carga de la prueba, es netamente el órgano sancionador como tal. En el caso de juicio ordinario civil, por el contrario, tenemos un tema de la carga probatoria que corresponde a ambas partes procesales. En este caso, tenemos la norma del Código Orgánico General de Procesos, en la cual nos dice que cada parte procesal tendrá que justificar sus afirmaciones. Entonces, en este caso, cada uno tendrá que probar las afirmaciones que lo haga en el caso de cada uno. Tenemos también el tema de la responsabilidad penal, como conocemos, pues tiene ya otro tinte, pues el tema penal como tal sabemos que la sanción ya no es únicamente pecuniaria, sino también que lo que pretende aquí o lo que se busca es ya una sanción con la pena privativa de libertad. También va a haber de la mano, ¿no? Con la privación de la libertad, un tema de reparación integral. Se va a buscar también que se repare integralmente a la víctima. Sin embargo, lo que principalmente busca el proceso penal como tal es una sanción con miras ya a pena privativa de libertad. Para esto tenemos que hacer mención justamente a las normas que son atinentes a la mala práctica profesional, que es lo que estamos tratando, y son para el efecto del artículo 146 y 152 del Código Orgánico Integral Penal, justamente puesto en la diapositiva que ustedes podrán observar, que se trata del homicidio culposo por mala práctica profesional. Y nos dice pues la norma que la persona que infringe el deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de la profesión y ocasione la muerte de otra,
será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Nos indica, bueno, después que el proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión será de acuerdo ya a lo que determine posteriormente la ley. Pero aquí es importante mencionar de qué se trata el deber objetivo de cuidado y es justamente el mirar, de acuerdo a la profesión que cada uno ejerce, a las normas que regulan la profesión como tal, el ejercicio profesional. Nos dice justamente para esto la norma que ha sido citada, que para la determinación de esto debe concurrir lo siguiente. Hay que tomar en cuenta primero que la mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo de cuidado. No es que solamente yo tengo el resultado como tal y entiendo que hay responsabilidad del médico, del profesional. No, tiene que existir justamente los otros parámetros que lo habíamos dicho también en el tema del área civil. Y esto es, tiene que existir la conducta como tal, la inobservancia de la ley, del reglamento, de la ordenanza, de los manuales, de las reglas técnicas o en general de la ley artis que sea aplicable a la profesión. Tenemos también la necesidad de que exista un resultado dañoso. Esto es menester. Necesitamos que exista un resultado. Y no solamente el resultado aislado de la conducta, sino justamente que esté vinculado, que haya el nexo de causalidad, que lo habíamos dicho también ya anteriormente. Para esto también hay que indicar que justamente se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, que reitero es de suma importancia, hay que tenerlo en cuenta, porque aquí también se sanciona el tema del ejercicio profesional sin contar con los requisitos que exige la ley para el efecto, para justamente después de esto poner pues, justamente una sanción y considerarlo inclusive como un agravante pues de ser el caso. Pero existen también casos que va a ser lo más general, consideraría yo justamente al tratarse de la salud mental, y es cuando se producen únicamente lesiones. Para esto tenemos que el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal nos establece cuáles son las sanciones para las lesiones como tal. Aquí hay que ponerlo de forma general, yo no lo he puesto, en realidad es bastante extenso porque se va la norma a dirigir en base al tiempo de lesión que se haya producido en el paciente y en base al daño que se haya ocasionado, pues la sanción también irá justamente ascendiendo. Lo importante a conocer aquí en el tema de las lesiones como tal es de que justamente la norma se refiere a que también puede ser producida por los profesionales de la salud al indicarnos que puede producirse por infringir el deber objetivo de cuidado y que en caso de que esto ocurra, pues la sanción, la pena privativa de libertad, nos dice que será de 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. Es decir, se considerará como un atenuante como tal. Esto hay que considerarlo. La determinación para la infracción al deber objetivo de cuidado como tal nos dice que es de acuerdo a lo que habíamos ya indicado anteriormente, de acuerdo a la norma del artículo 146. Y nos dice también que es importante considerar que no serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas y que sean ejecutadas por los profesionales de la salud en cumplimiento al principio de necesidad que precautele la salud del paciente. Esto es, acciones terapéuticas que hayan sido aplicadas en principio tal vez, como decíamos, sin un consentimiento, simplemente por un tema de precautelar la vida del paciente. Sí, esto es importante saber porque en este caso pues no será punible la lesión que se haya derivado de este accionar como tal. El procedimiento en el tema penal, hay que saberlo también, tenemos aquí básicamente 3 etapas, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Tenemos primero una indagación previa, luego la instrucción fiscal y tenemos finalmente el juicio. La indagación previa como tal se refiere a la fase de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado. En la indagación previa sabemos que puede dar inicio, ya sea por la denuncia que se realice por parte directamente del paciente que se considere afectado, al quien se haya causado el daño, o puede realizarse también por parte de la entidad que tiene conocimiento de la producción de un daño y que tiene la obligación, además, es menester indicar, de poner en conocimiento de la Fiscalía que existe justamente el tema del presunto cometimiento de un delito. De esta manera inicia ya como tal la investigación penal. Esta es conocida ya por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía abrirá un expediente que se hará una indagación previa en la cual se realizará justamente todas las investigaciones como tal que sean necesarias. Para esto es menester también indicar que existe el tema de informes que tendrán que presentarse, que sean periciales, psicológicos, dependiendo ya del daño como tal que se haya producido para que sea justamente acorde a la investigación que se va a iniciar. Cuando Fiscalía considere que tiene los elementos suficientes para iniciar la instrucción fiscal como tal, que es la siguiente etapa del proceso penal,
pues lo que hará es llamar a una audiencia de formulación de cargo. Previo a esto, hay que indicar también que la indagación previa no puede durar más de 2 años, ¿sí? Puede estar esta investigación, que lo he dicho, en responsabilidad de fiscalía, en manos de fiscalía, hasta en el plazo máximo de 2 años. Cuando considere que existen los elementos suficientes, pues iniciará la instrucción fiscal, y en esta audiencia que he indicado de formulación de cargos pueden dictarse medidas de protección, medidas cautelares. Entonces, aquí es importante también conocer que puede, o sea, la importancia, más bien dicho, de la defensa que tenga que ejercer el profesional de la salud, en este caso, como tal, o del establecimiento o de lo que fuere que esté siendo procesado, por cuanto se puede aquí ya dictar un tema de prohibición de salida del país, puede haber un tema de prisión preventiva, presentaciones periódicas ante la autoridad competente y demás, para las cuales requiere justamente ejercer su deber. La instrucción fiscal, como tal, es ya cuando el proceso está ya en conocimiento de un juez penal, no solamente de fiscalía, sino también ya de un juez penal, y además de justamente las medidas que se vayan adoptando, pues se dicta como plazo máximo de duración de 120 días. En este tiempo, Fiscalía y también, bueno, la defensa técnica de el procesado y de la víctima como tal tendrán que aportar también los elementos de cargo y de descargo que consideren necesarios y suficientes para que el proceso, una vez que llegue a la siguiente etapa, que es de juicio, pueda ventilarse y pueda dictarse ya la sentencia respectiva. Así llegamos a la etapa final, ya que es la etapa de juicio, que es ventilada ante un tribunal de jueces que conocen ya el proceso como tal, ante quienes se evacúa ya la prueba que haya sido anunciada por las partes procesales respectivas, y quienes serán los que dicten ya una sentencia condenatoria o absolutoria dependiendo del caso. Para esto también hay que conocer que, al igual que en las demás materias civil y administrativa, como indicado, pues también aquí hay el doble conforme que nos dice la doctrina, y que se establece en virtud del cual podemos también acceder a un tema eh, de revisión como tal de la sentencia, a través del recurso de apelación, que será conocido por la Corte Provincial de Justicia, y en su defecto, si es que tampoco se está de acuerdo con ello, pues también de la Corte Nacional de Justicia, a través de un recurso de casación. Eso tenemos con respecto al procedimiento en el área también penal. Hasta aquí mi intervención con respecto a los asuntos netamente de responsabilidad. ¿Cómo ves tú esta normativa, esta nueva normativa? ¿Nos beneficia, no nos beneficia? ¿Has tenido algún caso? ¿Cuál es tu punto de vista desde el área ya clínica al respecto? Útil, necesaria, importante, sí. Nosotros como Ecuador era uno de los últimos países en tener una ley de salud mental, así que sí era necesario. Les comento también con un poco de historia, para que salga a la luz este 5 de enero, se demoró 10 años y hubieron alrededor de 10 proyectos antes de ley. Otro dato importante, toda ley es perfectible, podemos mañana, más tarde, como comunidad de psicólogos, decir que ha faltado algo o hay que modificar algo. Ahora mismo no, porque está recién aprobada, promulgada y todo. Otro dato importante, ¿es garantista de los derechos de los pacientes? Sí, totalmente. Estamos hablando con fuerza de consentimiento informado, y estamos hablando con mucha fuerza que todo psicólogo tiene que utilizar la mejor práctica que exista de evidencia científica de ese momento. Entonces es tremendamente garantista. Otro dato importante con esta ley, que apunta mucho a la promoción, aunque existen planes y programas dentro del Ministerio de Salud Pública, pues cuando es ley es mucho más mandatorio. Así que en ese sentido, pues es otro punto fuerte. Los fines son muy buenos, tremendamente buenos. No hay un fin de esta ley que no sea bueno. Aquí sí vienen los puntos débiles. En los artículos 45, 46, 47 que acabamos de escuchar de los profesionales, es donde hay que tener mucha atención, estar muy pendiente de lo que trabaje Ministerio de Salud Pública, de lo que proponga a los profesionales, porque justamente es aquí la piedra angular en decir quién habilita al profesional a su ejercicio. Otro dato que llama la atención es que la ley tiene 180 días, es decir, 6 meses para un reglamento. Si esto se emitió el 5 de enero, tenemos que al 5 de junio ya debería estar el reglamento como tal. Y seguro puede estar desde un equipo reducido de profesionales del ministerio, podría estar, sin duda, con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud, que siempre ayuda en este sentido con aportes técnicos. Pero viene la siguiente pregunta, apreciados colegas. Es ¿cuándo está la situación de la socialización
de elaborar mesas técnicas para poder construir junto con ellos e ir revisando estas situaciones. Es ahí el detalle donde me preocupa, porque después empieza un grupo de personas a determinar algo que es a nivel nacional la situación. El tema de las prácticas profesionales, la mayoría de los psicólogos ejercen esa práctica. ¿Cuál será la restricción? ¿A qué llamaremos prácticas? ¿Cuánta carga horaria llevará esa práctica? Y otro dato importantísimo que también, y voy preguntándole con estas reflexiones a la abogada Grace, es lo siguiente: pero ¿qué pasa si el Ministerio de Finanzas nos dice, o dice como siempre, ¿verdad?, que no hay dinero, no hay presupuesto? ¿Qué se puede, qué aplicabilidad hay ahí como tal? Tampoco indica el número de profesionales por cada 100.000 habitantes que debe de existir. Tampoco el ministerio y el sistema público es una fuente amplia de contratación de psicólogos. Entonces, son todavía muchas cosas que se deben de reflexionar en este sentido, porque hay esa urgencia, hay esa carrera por parte de los funcionarios del ministerio que llevan el tema del reglamento, que indican que tienen una presión del gobierno en sacar ya en menos de 2 meses un reglamento. No hemos podido ver todavía su borrador, no se ha dispuesto mesas técnicas para trabajar con la academia y los gremios. Entonces sí llama la atención y hago esa reflexión aquí. También en este sentido, quiero mencionar, nosotros como país tenemos una ley orgánica de carrera sanitaria que contempla a los funcionarios en el ámbito público. Y entonces yo quería justamente indicar, si ha demorado 2 años y todavía no hay reglamento para esa ley, no hay presupuesto para cumplir la ley, y se han hecho diferentes mesas técnicas junto con el CONASA, los gremios y la academia, porque en una ley tan importante, tan sensible como de salud mental, no podamos tener el mismo tiempo para que todos podamos revisar y todos podamos aportar desde las distintas organizaciones. Por otro lado, falta también un tema ustedes han oído hablar del examen famoso de habilitación del ejercicio profesional. Tampoco está ese examen. Y hay otro dato todavía mucho más interesante: ¿desde cuándo se pueden aplicar los cambios y las normativas? ¿Por qué digo esto? Si hay una ley que rige el 5 de enero del 2024, todo lo que pasó hasta el 4 de enero del 2024, no puede ninguna instancia pública buscar la retroactividad de una ley. Entonces eso también quisiera reflexionar aquí junto con la abogada, y en todo caso, y ahí no hay afectación, marcar las cartas desde el 2024 para todos los que inician en el 2024, 25 y en adelante. Esto solamente pues quería yo reflexionar aquí con los colegas, no me voy a tomar más tiempo, y muchas gracias por invitarnos a estos espacios y poder seguir reflexionando estos aspectos. Nos preguntaban justamente con respecto al reglamento, que quién es el encargado en promulgarlo, en emitirlo. Lo que nos dice la ley es que estará encargada directamente la Presidencia de la República, pero lógicamente sabemos que tenemos una autoridad sanitaria al respecto, ¿no? Entonces será pues el Ministerio de Salud Pública el encargado de emitir el reglamento dentro del plazo que establece la ley. Nos preguntan también con respecto a los psicólogos generales que no pueden diagnosticar, que necesitan justamente el tema de trastornos de salud mental. Efectivamente, como lo he indicado, no, si es que no se justifica que ellos hayan ejercido, que hayan también realizado las prácticas preprofesionales, simplemente título como psicólogo general no les permitirá realizar este tipo de diagnósticos. Hay que estar claros en eso. El artículo 45, si no me equivoco, lo que había mencionado, es el que nos establece cuáles son los profesionales que únicamente pueden realizar el tema de diagnósticos y tratamientos como tal. ¿Qué es lo que ocurre si es que existe un centro de salud que esté laborando y realizando todas estas actividades sin los funcionamientos respectivos? Lo que pasaría aquí es que nos vamos a ver inmiscuidos dentro de una falta muy grave que va a tener el tema de responsabilidad administrativa y que tendrá pues la sanción, como habíamos dicho, de multas ya sea de 20 a 40 salarios básicos unificados en general, pensión de funcionamiento ya sea desde 91 días hasta
180 días o inclusive de forma definitiva. También tenemos el riesgo de que se haya una suspensión de la licencia del profesional, igual de 91 días a un año o inclusive también de forma definitiva, y la clausura definitiva del establecimiento. Eso es lo que nos establece justamente la ley como sanción para cuando se incurra en acciones. Nos hablaban también con respecto igual a los profesionales de la salud mental, y nos hacían una pregunta que es bastante interesante, importante, y que de verdad son tantas aristas que no se puede tocar todo, de que se requiere un tema de un perito, perdón, médico psiquiátrico que esté acreditado por el Consejo de la Judicatura. Y esto es sumamente importante. Sí, efectivamente, cuando estemos en un juicio, cuando se esté en un juicio, nos dice también la ley que el informe que se emita con respecto al estado de salud mental de la persona que haya recibido el daño o lo que fuere, tiene que estar avalado por un perito que tenga justamente la especialidad como médico de salud mental, la especialidad de salud mental propiamente. Y para esto también le da a la ley el plazo de un año al Consejo de la Judicatura para que justamente prepare este tipo de profesionales en salud mental. Esto es importante. Nos hablaban también de qué es lo que pasa cuando existen familiares que se nieguen a la internación del paciente, que el internamiento como tal tendríamos que optarlo como la última opción. Tendríamos que estar claros en que en realidad el tratamiento ambulatorio como tal no es suficiente y que es necesario netamente el tema del internamiento para poder tratar. Cuando existe el tema de la negativa por parte de familiares, aquí sí se puede proceder, como habíamos indicado, a un tema de que el representante legal del establecimiento como tal requiera a través de orden judicial el internamiento del paciente. Esto es importante. Hay las vías judiciales al respecto y se hará a través de un procedimiento voluntario. Ya, nos hablaban también del electroshock, si es que esto está permitido. Lo que nos dice la ley en términos generales es que justamente se prohíben los tratos crueles. Y para esto, el electroshock yo entendería que sí, se puede tratar como un tema de un trato cruel, que estaría no solamente, diría yo, prohibido por la ley como tal, sino también se puede entender como un tema de una sanción penal a posterior. También nos hacían mención con respecto a la documentación y nos decían que en caso de que Fiscalía requiera la historia clínica dentro de un proceso legal, si es que allí ya es legal, valga la redundancia, el enviar esta información. Justamente, estas son las únicas excepciones al tema del derecho justamente al secreto y a la confidencialidad. Justamente cuando es una autoridad judicial o en este caso administrativa y la Fiscalía concretamente la que nos requiere la información, pues ya no se estaría violentando este principio y efectivamente es legal, válido enviar la información que la entidad requiera. Ya, nos decían también que cuál es el órgano, cómo sabemos de que efectivamente se va a supervisar el hecho de que no estén cumpliendo los profesionales de la salud, los que no tengan el título y el habilitante como tal para ejercer la profesión. Y pues es el Ministerio de Salud Pública, el ente que es el encargado justamente de supervisar de que se cumpla netamente la ley. Me hablaban también de un tema concreto que me pareció bastante importante señalar, y nos decían de que existe un caso en el que justamente un profesional de la salud le había tocado de forma indebida y había insinuado tener relaciones sexuales a una persona, y que en este caso lo que había hecho el centro de salud, entiendo, es únicamente derivarle al profesional a otro centro, a otro lugar. Entonces aquí me preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es poner directamente una denuncia. Recordemos que, como les había indicado, tenemos un tema de responsabilidad administrativa que se lo hace justamente por parte del órgano sancionador como tal. Tendría que seguir, o sea, hay las dos opciones, la administrativa y la penal. En el tema administrativo como tal, se lo puede seguir inclusive en contra del centro de salud porque no ha tomado las medidas del caso. Sí, aquí hay un tema de responsabilidad y la obligación inclusive del centro de denunciar. Cuando los centros no denuncian cualquier tipo de delitos como tal, en este caso puede ser un abuso sexual, netamente, y hay la omisión de denuncia, también es un tema que está sancionado penalmente, la omisión de denuncia como tal. Entonces aquí podemos denunciar directamente, yo creería que más bien directo a Fiscalía, para que se investigue el tema de abuso sexual y también la responsabilidad como tal del centro de salud. Me preguntaban también si es que debe haber para un juicio el consentimiento informado por parte del paciente, como les decía, y también creo que Francisco lo repitió. Efectivamente, siempre los consentimientos informados va a ser siempre la pieza fundamental para ustedes como profesionales en lo que se van a valer justamente. Entonces, siempre el consentimiento informado debe estar firmado. En caso de que tengamos un Ministerio de Finanzas en que nos diga no tenemos el dinero y la capacidad justamente para solventar esto, pues lamentablemente va a ser una ley que, si bien todos estamos contentos que se haya promulgado y que era tan necesaria hace tantos años, pues no va a ser más que un mero enunciado. Lamentablemente será así. Eso tenemos que estar claros también y esperemos ojalá no llegue a ser de esa manera. También creo que me consultaba el tema de la retroactividad de la ley. Recordemos que la ley no es retroactiva, aplica únicamente para lo venidero, es decir, desde la promulgación, que como lo habíamos dicho es del mes de enero del 2024,
aplica únicamente para los casos que se vayan a suscitar de ahora en adelante. Perfecto, Grace. Qué bien, todo el abstract que hiciste de las preguntas están totalmente cubiertas y pues buenísimo para todas las personas que tenían estas interrogantes. Esperamos que hayan sido clarificadas. Francisco pueda responder la pregunta que nos hizo Carlos. ¿El trastorno obsesivo compulsivo más la ansiedad mixta generalizada y depresión aplican para una discapacidad psicosocial, aún teniendo los certificados de psicología y psiquiatría? ¿Qué nos podrías decir, Francisco, en este caso? Como todo viene regulado y normado, el Ministerio de Salud Pública tiene el Manual de Minusvalía de España, de Valencia, de 1999. Lamentablemente, no todos los trastornos son codificados por el MSP. Estamos en 2024. Hoy por hoy, los manuales internacionales sí califican. De hecho, en países desarrollados sí está eso calificado y normado. Lamentablemente todavía en Ecuador no. Es un salto cualitativo, estimado colega, que usted está mocionando y que es real. Son trastornos muy severos, que son muy invalidantes, incapacitantes para las personas, justamente más a ciertas personas que a otras, pero no está todavía catalogado. Los que sí están catalogados como psicosociales, porque eso era la pregunta, porque hay discapacidad intelectual, psicosocial, de lenguaje, ¿verdad? Y físico. Hoy por hoy, en nuestro país, y dentro de la psicosocial están el TEA como tal, el trastorno del espectro autista, las esquizofrenias, pero tendría que darse otro salto mayor para que todos los trastornos de ansiedad, bueno, no todos, los discapacitantes, porque una ansiedad generalizada en estado leve no es discapacitante, también el trastorno depresivo mayor sean puestos técnicamente. El tema es poder dar mediante instructivos, mediante otras normas que no precisa ser una ley o un reglamento, poder indicar eso y sensibilizar al Ministerio de Salud que realmente técnicamente sí es discapacitante para ciertas personas. Vinculadas a la respuesta de la abogada Grace, es que aquí hay un dato importante. Habla de psicólogos, no habla de psicólogos clínicos la ley. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes revisen el registro oficial del CES y ahí indica 7 titulaciones que pertenecen al campo amplio de la salud y bienestar. Y dentro de eso está el psicólogo general, el licenciado en psicología, el licenciado en psicología clínica, el psicólogo clínico como tal, el psicólogo infantil, el psicorehabilitador y no se me queda, creo, nadie más. Por lo tanto, son todas estas personas que están catalogadas y consideradas como profesionales de salud porque cada uno maneja un ámbito allí específico donde tenemos que estar atentos con el MSP porque ya el CES, que es el Consejo de Educación Superior, ya determinó eso. Otro dato importante, queridos colegas, es que va de acuerdo al perfil de competencia. No es por el nombre del título, sino que si su universidad a usted le dio antes de la carrera y le indicó que este era el perfil de competencia y le dijo que usted podía evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar, pues enhorabuena, está dentro de esta categoría de titulaciones que he mencionado. Pero si no, no. Por ejemplo, leía una pregunta, ¿se corresponde el psicólogo educativo y organizacional? No, no se corresponde porque no está dentro del ámbito de competencia. En Ecuador, lamentablemente, es el único país a nivel de Latinoamérica que hay una aberración curricular más por un tema comercial de las universidades. Que estas aberraciones respondieron a un claustro o a un director de carrera que en ese momento le apeteció y sintió que tenía que decir licenciado en psicología y había otro psicólogo y resulta que en la misma universidad las dos titulaciones viendo los mismos tiempos y las mismas materias. ¿Cómo se va a discriminar eso, verdad? Entonces, es importante nosotros el día de hoy reflexionar en esto como tal. El tema del electroshock, por cierto, se utiliza en Chile para casos refractarios. Usted ya sabe que cuando existe, no solo por el lado de físico de una epilepsia, sino también de algún trastorno, que se ha hecho ya de todo. Ha hecho usted las 10.000 psicoterapias, ha hecho todo el procedimiento psicofarmacológico, el quirúrgico incluso, por lo menos en unidades de pacientes agudos
en Chile, en Europa, está todavía vigente porque ha demostrado, insisto, porque ha demostrado evidencia científica para X casos, no es para todos, no es para el público abierto. El tema, entonces, sí, se puede utilizar, se puede hacer. Tengo tres preguntas más también para Grace respecto a la ley de nuestros estudiantes y pues tenemos la primera que dice, dentro de la Ley Orgánica de Salud Mental, ¿qué artículos amparan a las personas con trastorno del espectro autista? En términos generales, Mayrita, la ley no se refiere y no especifica los trastornos. Perfecto. Correcto, de una vez aprovecho la oportunidad, gracias abogada Grace. Efectivamente, la ley es de salud mental. No podríamos crear una ley orgánica de salud para el TEA porque tendríamos que entonces tener, si me ayudan con el clasificador CIE-10 o el CIE-11 o el DSM-5, tendríamos que hacerle una ley para cada trastorno. No, no es así. Es garantista de los derechos, hay que dar la mejor atención en salud mental de la crisis que tenga, de la psicopatología que tenga, del problema psicosocial que tenga y como nos dijo claramente la abogada Grace, con la mejor evidencia científica que exista actualmente o en los últimos 3, 4 años. Perfecto, excelente la aclaración, porque sí, a veces nosotros también como psicólogos buscamos un amparo de todos nuestros diagnósticos, de todos los casos que tenemos, y pues nos queda totalmente claro, tanto Grace como Francisco, muchísimas gracias. Tengo otra adicional, dice, en la parte legal, ¿en qué artículos está amparado el paciente que en su momento fue evaluado y no cuenta con un diagnóstico definitivo y puede sufrir algún tipo de discriminación en su lugar de trabajo por su conducta, por tal vez la reacción que vaya a mantener en su día a día? Justamente como habíamos indicado, Mayrita, en la exposición, realmente esta ley es bastante garantista. En el artículo 9 tenemos todos los derechos del paciente como tal y ahí tenemos el tema de la no discriminación. Nos Ujú. podemos apoyar justamente con el Ministerio de Trabajo, poner una denuncia directamente. O sea, sería de ver en qué área de la vida, diríamos así, tiene este tema de discriminación para justamente hacerlo valer, pero es necesario. Para esto, bueno, sí, también sería importante tener ya claro, ¿no? De que tiene que haber justamente para no discriminación y poder defender los derechos como tal, sí es importante el tema del diagnóstico, ¿no? El tema de los medicamentos gratuitos, que preguntaban también si es que es obligación del Estado darlos, efectivamente también es uno de los derechos que están establecidos en la ley, también que se tenga que entregar la medicación que sea necesaria de forma gratuita y también de la mala práctica, me decían concretamente qué es. Entonces, en resumen, para que se pueda entender, la mala práctica se aplica en todas las ramas, en todas las profesiones, y se entiende como una conducta que es contraria cuando no se actúa conforme a los principios de las reglas de cada ejercicio profesional. En resumen. Perfecto, muchísimas gracias, Grace. Todas tus respuestas han sido bastante acertadas y súper claras para que nosotros como profesionales de la salud tengamos un poco más amplio el panorama de lo que es la ley, en qué proceso también se encuentra, lo que falta, en este caso también lo que nos mencionaba también Francisco sobre el reglamento. Esperemos que esto se dé, esperemos que la parte administrativa de nuestro hermoso país pueda darnos una mano también con eso y que esta ley cada vez sea mucho más concreta y sea mucho más clara para nosotros también poderla cumplir a cabalidad y no tener ningún tipo de inconvenientes. Ahora, bueno, estamos ya cerrando nuestro webinar, ha sido súper interesante y pues agradecerles mucho su intervención, tanto a Grace como a Francisco. Es muy valioso este espacio para compartir conocimientos y retroalimentarnos mutuamente sobre esta nueva ley que está atrás de nosotros, apoyándonos tanto como profesionales y también como nuestros pacientes. Y pues estaremos en próximas ocasiones también dando más webinars con información importante en el ámbito de la salud mental. Quedo plenamente a las órdenes en caso de que se llegue a presentar cualquier tipo de, espero que no, pero puede llegarse a presentar cualquier tipo de denuncia. Entonces, a las órdenes dejo mis contactos también. Bueno, mi número telefónico es 098-720-3244. Les comento también, soy socia fundadora de Astraya Estudio Jurídico. Entonces también nos pueden ubicar allí en redes sociales para que puedan conocer también al grupo de personas con las que trabajamos también y ubicarnos también allí.